Muy buenas tardes, continuando con las ponencias en la primera Feria Virtual del Libro España. Desde Colombia nos encontramos con Santiago Restrepo, quien nos va a presentar Educando desde el Cerebro, un espacio de diversión para padres, educadores y estudiantes. Para presentar un poco a Santiago, Santiago es psicólogo, especialista en psicología organizacional, estudios en maestría neuropsicológica en Colombia, doctorado en neurociencia en Argentina y postdoctorado en ciencias México, formado en administración, auditor de normas ISO, más de 15 años de experiencia como director y gerente de recursos humanos en diferentes empresas, profesor e investigador universitario desde el año 2000 hasta la fecha, autor de libros científicos, artículos y capítulos de libros publicados en revistas de alto impacto. Actualmente es investigador en la Corporación Universitaria Americana en Medellín, en la Universidad de Barcelona, España, investigador MinCiencias con clasificación asociado, presidente de la Red Académica Internacional para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial, eh, certificado por GLOSE, que es Global Certification Entrepreneurs, y miembro de FINTES, la Federación Internacional de Especialistas. Es par evaluador internacional en el grupo acreditador KCNEIP en México y miembro de la Red Ecuatoriana de Marketing. Es speaker internacional con recorrido por España, Italia, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, Chile, Uruguay, Argentina, entre otros. Nivel de inglés B2, experiencia de investigación, gestión del talento en forma integral, con competencias en comunicación, orientación al logro, responsabilidad, relaciones interpersonales y orientación al servicio y capacidad de motivación, entre otras. Este 2021 estará lanzando un extraordinario libro titulado Neuroeducación. Adelante, Santiago. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esa presentación tan extensa. Es un gusto estar acá con ustedes y voy a proceder a compartir pantalla para hacerles, digamos, unos comentarios sobre lo que va a ser esta obra que se lanzará próximamente. Antes de iniciar, pues le doy gracias a Mónica por su invitación, nuestra auspiciadora, y de una manera breve, pero muy cariñosa y muy calurosa, quiero participarles de qué trata la neuroeducación y de qué trata o cuáles son los componentes que vamos a compartir durante este libro. Primero, debemos tener en cuenta que quiero hacer como una pequeña, primero que todo, una pequeña introducción de lo que es la neurociencia. Porque cuando las personas escuchan la palabra neurociencia, ya sea en un libro, ya sea en una película, ya sea en un video o en cualquier parte, tienden a imaginarse situaciones bastante complejas. Entonces ven la palabra neurociencia y de una lo rechazan, como si fuera la cuestión más compleja del mundo. Y efectivamente la neurociencia está basada en todo el estudio del funcionamiento del cerebro, cómo es que las diferentes estructuras del sistema nervioso interactúan unas con otras para estar de frente a los quehaceres, a los quehaceres humanos. Por ejemplo, la neurociencia aplicada al marketing se llama neuromarketing, la neurociencia aplicada al estudio del mundo de las organizaciones se llama neuromanagement, o al estudio del manejo financiero se llama neuroeconomía. Cuando la neurociencia la aplicamos a los procesos de aprendizaje y a los procesos de enseñanza, le llamamos neuroeducación. Pero cuando hablamos de neurociencia en el libro que se está presentando, es llevar toda esa cantidad de descubrimientos, toda esa cantidad de avances en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se da desde el cerebro a un lenguaje que todos podamos entender, pero más aún que todos podamos aplicar. Es muy interesante entender que los procesos de aprendizaje, o sea, cómo aprendió un niño, cómo aprendió un joven, cómo aprendió un adulto, siempre se dan por la relación que existe entre tres grandes protagonistas. El primer gran protagonista de ese proceso de enseñanza y aprendizaje desde el cerebro es el estudiante, es el aprendiz, es el educando. Es un protagonista porque es su cerebro el que está incorporando una nueva información o unos nuevos conocimientos. Un segundo protagonista de gran importancia es el educador, es el profesor, es el maestro.
El maestro es protagonista porque es el responsable no como se pensaba antes, de llenar ese cerebro, de llenarlo de conocimientos, sino de facilitar la adquisición de esos nuevos conocimientos. Y el tercer gran protagonista es el mensaje en sí. Cuando unimos esos tres grandes protagonistas, que es lo que hacemos en este libro, el educando, el educador y el mensaje en función de los procesos que se dan de una manera cerebral y lo unimos de una manera asequible, entendible para todos, entonces comenzamos a hablar de que la neuroeducación realmente es un proceso alegre. Por eso nuestro libro se llama Neuroeducación, un placer para todos. Entendiendo estos procesos, la situación de incorporar nuevos conocimientos se va facilitando. Yo soy un admirador de Paulo Freire. Paulo Freire, una persona que le aportó muchísimo a la pedagogía en el siglo XX, a quien tuve el placer de conocer cuando yo era un estudiante de psicología. Él decía que la educación real es cuando ese conocimiento nuevo que se adquiere está en función de la aplicación. Es decir, la educación real se da cuando hay una aplicación en el mundo real. No sirve para nada tener una educación en algo que no se va a utilizar. Entonces debemos partir desde eso. En nuestro libro hablamos de algunos capítulos que les quiero presentar pues de una manera rápida, ¿no? El primer capítulo en general se llama Orígenes de la educación, sociedad y cerebro unidos para el aprendizaje. Y aquí vamos a hacer un recorrido y aquí les pido el favor de que viajemos un poquito en el tiempo. Vámonos hacia atrás en el tiempo y ubiquémonos por allá cuando esos primeros seres humanos, cuando hablamos de los primeros humanoides o humanos que tenemos el Homo habilis, por ejemplo, que es el primer miembro pues del cual nosotros venimos descendiendo, y cuando hablamos posteriormente del neandertal. El neandertal, dentro de toda esa estructura evolutiva que se va dando, el neandertal es, hasta donde la historia lo registra, y ahí lo narramos de una manera pues muy tipo cuento, muy tipo historia. El neandertal digamos, es el que funda las escuelas, porque son los primeros que comienzan a manejar la sensación de familia, a manejar la sensación de roles, y son los primeros que comienzan a heredar culturalmente los no aprendizajes. Como ya en esa época los neandertales y de ahí hacia la actualidad, las personas o los seres más antiguos, los más viejos, los de más edad, ya no podían salir a cazar, entonces ellos empezaban a asumir el rol de reunirse con los más jóvenes y enseñarles todas las técnicas que existían para poder eh, lograr lo que importaba, que era cazar y sobrevivir. Entonces, si queremos hablar del origen de la escuela, del primero de los orígenes de la escuela, tenemos que regresar a esa época de los neandertales, y estamos hablando de hace miles de años, porque comienzan entonces los más antiguos, los de más experiencia, los que más conocimiento tienen, a sentarse con los más jóvenes y enseñarles conocimiento, pero lo realmente importante y valioso allí es que ese conocimiento era completa y totalmente aplicable porque era 100% necesario. Entonces comenzamos a partir desde cómo es que el cerebro aprende. El cerebro aprende aquello que necesita y que va a utilizar. Si se necesita y se va a utilizar, el cerebro lo adquiere, el estudiante lo va a aprender fácilmente. Y hacemos un recorrido luego del neandertal, comenzamos a evolucionar hasta llegar a el Homo sapiens y finalmente a quienes somos nosotros, el Homo sapiens sapiens, teniendo en cuenta esos tres grandes protagonistas. ¿Cómo está el maestro o educador? ¿Cómo está el aprendiz o el educando? ¿Y cuál es la importancia de ese mensaje? Ahora, es importante que tengamos en cuenta, claro, no todo es tan romántico. Para que se pueda dar ese proceso de aprendizaje dentro del cerebro, hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Un factor fundamental y que siempre va a ser protagonista es la familia. Y no es únicamente la familia tradicional, madre, padre, hijo, es la familia extendida o la familia como ha ido evolucionando. Entonces hacemos también un recorrido sobre lo que es la familia y sus diferentes roles dentro de esa familia. Esa familia que puede estar conformada por los abuelos o puede estar conformada por los tíos o por algunos cuidadores, ¿ya? Lo importante que son las relaciones sociales, el juego entre los pares, o sea, entre los niños o entre los jóvenes o entre los adultos de su misma edad, la importancia de la escuela,
del ambiente escolar. En este momento estamos en un mundo de pandemia y tenemos que saber con absoluta certeza que la educación cambió y no va a ser igual a la del 2019. Pero hay muchos valores que hay que rescatar y que hay que darles continuidad. También hacemos un recorrido en este capítulo de la importancia de la genética, porque hay unas bases, no podemos desconocer que hay unas bases biológicas, genéticas, algunas de carácter hereditario, otras adquiridas, que facilitan o dificultan los procesos de aprendizaje. Y también vamos a tener en cuenta en este capítulo algunos, no de lleno, porque para eso lo sacaremos en otra obra posterior, algunos elementos del neurodesarrollo que obstaculizan, definitivamente obstaculizan el proceso de aprendizaje. Hablamos de neuropsicopatologías o hablamos de algunos trastornos tipo síndrome de Down, tipo síndrome de Rett, tipo, bueno, muchos trastornos que pueden, hablaremos del autismo, lo mencionaremos allí, o sea, todo lo del espectro autista, el Asperger y demás, son elementos que hay que tener en cuenta y que los vamos a mencionar en el capítulo, aunque en la obra nos centraremos en los niños, los adultos, los estudiantes que están dentro de la norma, que consideramos personas sanas. Luego hablaríamos de un segundo momento o un segundo capítulo que son que se llama neuroemociones. Aprender puede ser divertido. Y acá vamos a hacer un recorrido por, el sistema nervioso. Vamos a conocer de una manera general cómo funciona el sistema nervioso, cómo está compuesto. Y vamos a conocer allí en ese repaso de que tenemos un sistema nervioso central que está compuesto por nuestro cerebro y la médula espinal, y que ese sistema nervioso central es el órgano que rige, el órgano que coordina todas las actividades. El sistema nervioso tiene una función muy importante y muy llamativa, por cierto, y es conectar nuestro mundo interno con el mundo externo. Realmente el sistema nervioso central es el que nos ayuda en todos los procesos de aprendizaje. Y ese sistema nervioso central está compuesto por el cerebro, como lo vemos allí en el dibujo, el cerebro y la médula espinal. Y el cerebro tiene unas neuroestructuras que van desde dos grandes neuroestructuras que son el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que están unidos por otra estructura que facilita la interconexión, y está compuesto por unos lóbulos que son el temporal, el parietal, el occipital y el frontal. Vamos entonces a conocer en este capítulo de una manera general, de una manera entendible, con un lenguaje asequible, cuál es digamos, la responsabilidad que tienen estas neuroestructuras en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, de una manera general. Si bien todo el cerebro trabaja de una manera armónica, porque es un órgano holístico, no trabaja por partecitas, trabaja junto, si hay unas áreas del cerebro que lideran ciertos procesos de aprendizaje. Por ejemplo, el área occipital lidera todo lo que tiene que ver con la decodificación de lo visual, la interpretación de lo que ve. Cuando hablamos del lóbulo parietal, que está en la parte superior, hablamos de todo lo que es la liberación de lo somatosensorial, cuando sentimos, cuando nos tocan, cuando la piel, cuando hay contacto. Y cuando hablamos de los lóbulos temporales, hablamos de la parte auditiva, también hablamos de las emociones y hablamos de la atención. Y cuando hablamos del frontal, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la atención voluntaria y con los movimientos voluntarios. Entonces vamos a hacer un recorrido para saber exactamente cuando estamos enseñando, cuando estamos aprendiendo, cuáles son las áreas que son protagónicas en ese momento. Es bien importante saber eso para poder entender. Por ahí decía alguien una frase que me parece fantástica. Nadie puede hacer guantes si no conoce una mano. Nadie puede hacer guantes si no conoce una mano. Por eso es muy importante conocer cómo es nuestro cerebro para poder utilizarlo de la mejor manera posible. Y tenemos también el sistema nervioso periférico, que tiene que ver con todas esas pequeñas, esos receptores que tenemos a lo largo de toda nuestra piel y que inervan nuestra piel, pero que también inervan nuestros sistemas, nuestros músculos lisos, como el estómago,
como, como el sistema circulatorio, respiratorio, todo lo demás. Y hay algo bien interesante. Hay una gran cantidad de receptores del sistema nervioso periférico en los órganos digestivos y en el intestino y toda esa parte que tiene que ver con la deglución de los alimentos. Por eso la importancia de la alimentación en los procesos de aprendizaje. Miraremos allí en este capítulo cómo la alimentación es fundamental. No solamente qué se come, sino cuándo se come y cómo se come. Tan sencillo, un estudiante saturado, súper lleno de comida, tiene más dificultad para aprender, tanto como aquel que está con hambre. O sea, hay un punto exacto de nuestro sistema digestivo porque tiene una relación directa con el sistema nervioso para facilitar el proceso de aprendizaje. Y conoceremos también un poco acerca de las neuronas. La neurona, una célula protagonista en los procesos, y cómo podemos alimentar la neurona. Por ejemplo, para que la neurona facilite los procesos de memoria, la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor fundamental en los procesos de memoria. Y vamos a mirar dónde está la serotonina, en qué alimentos está la serotonina para facilitar esos procesos mnésicos y de aprendizaje. Entonces, miraremos acá la neurona, como ahí la estamos viendo. Me gustaría contarles, por ejemplo, eso amarillito que ven ustedes ahí en la neurona. La neurona tiene tres grandes partes. Está el soma, está el axón y están las dendritas. Son las partes más grandes, las macropartes de la neurona. Y el axón está recubierto por unas vainas que ahí ustedes las ven amarillitas, se llaman vainas de mielina. La mielina está compuesta por glucosa y por lípidos. Básicamente está compuesta por azúcares y por grasas. Entonces, la importancia de que nuestros estudiantes y sobre todo nuestros niños, porque están en ese proceso de neurodesarrollo, consuman grasas y consuman azúcares. Obvio, no cualquier tipo de azúcar, pero no es gratuito que a los niños les encante el dulce. Claro, su cerebro se los pide, entonces hay que dárselos, pero hay que saber cómo se los damos para facilitar procesos de aprendizaje y evitar o retardar pues, algunos tipos de enfermedades. Miraremos entonces en este capítulo 2 con un poco más de detalle todo lo que tiene que ver, pues, las patologías. Hablaremos del Asperger, del síndrome del espectro autista, hablaremos del síndrome de Down y diferentes situaciones que se pueden presentar, pero que en ningún momento, y quiero que ese mensaje les quede claro, en ningún momento evitan el aprendizaje. Digamos que hay que hacer o hay que tomar unos estilos de enseñanza y unos estilos de aprendizaje diferentes, porque cualquier persona puede aprender, independiente de su condición, independiente de su condición cognitiva, de su condición neurocognitiva o neuroestructural o de las neuropsicopatologías que tenga, puede aprender, solamente que habría que generar, digamos, metodologías, pedagogía diferente, que eso lo miramos en el último capítulo cuando hablamos de neuropedagogía. Ya, y miraremos en este segundo capítulo un tema muy, muy importante que tiene que ver con las emociones. Nuestro cerebro, les cuento, tiene un área que se llama sistema límbico. El sistema límbico, no sé si vieron, supongo que todos vimos la película Intensamente o Inside Out. En esa película aparecía la felicidad, el miedo, la tristeza, el disgusto, la sorpresa, en fin, son unas emociones básicas que están ubicadas bajo, digamos, estructuralmente bajo un área del cerebro que se llama sistema límbico o sistema emocional o cerebro mamífero, tiene muchísimos nombres. Y dentro de ese cerebro, estas emociones que se generan por una serie de neuroquímicos o neurotransmisores empiezan a interactuar. Dando una breve base teórica, luego empezaríamos a mirar cómo es que las emociones realmente pueden facilitar los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, cuando la emoción de felicidad va unida al tema que nosotros queremos enseñar, se genera una impronta. ¿Qué es una impronta? Una impronta es un recuerdo cargado de emoción y una impronta jamás se olvida. Las improntas se alojan en el hipocampo. Si yo a usted le pregunto, le digo, cierre los ojos y recuerde a un profesor o una profesora de la primaria, por allá de la escuela. Y le digo, y es más, háganlo. Cierren los ojos y recuerden a un profesor o a una profesora de la infancia.
flash. Inmediatamente se nos viene la imagen y recordamos a la profesora Teresa de cuando estábamos en segundo o tercero de escuela, que se vestía así, recordamos cómo se llamaba, recordamos cómo se vestía, recordamos a qué olía, recordamos lo que nos decía, recordamos todo. ¿Por qué? Porque esa profesora Teresa, estoy poniendo un ejemplo, eh, nos trataba muy bien, era muy amable, entonces esa emoción de tranquilidad y de felicidad estuvo unida a su mensaje de enseñanza y quedó grabada para siempre. Si utilizamos las emociones de esa manera, generando improntas, una emoción más un nuevo conocimiento genera una impronta. ¿Qué es impronta? Un recuerdo emocional que tiene una característica, jamás se olvida. Entonces, utilizar improntas en los procesos apoyándonos en las emociones. Eso lo miraremos acá. Luego llegamos a un tercer capítulo que a mí particularmente me fascina. En 1996 se hace un excelente descubrimiento. Se descubren las neuronas espejo. Las neuronas espejo fueron descubiertas por Risoletti cuando estaba experimentando con unos monos y él veía que los monos generaban unos movimientos, imitaban los comportamientos de lo que veían. Si alguien se comía un banano y él imitaba los comportamientos y todo, entonces comienza a investigar y se da cuenta que las estructuras del cerebro que se activaban cuando el mono estaba haciendo algo, el simio estaba haciendo algo, se activaban también cuando otro simio estaba viendo que lo hacían, aunque no lo hiciera. Y entonces se pone a investigar y descubre unas neuronas que se llaman neuronas espejo que todos tenemos en nuestro cerebro repartidos en diferentes partes, específicamente en unas áreas, más en unas áreas que otras. ¿Qué es lo que hacen estas neuronas espejo? Se encargan de que la persona que está, por ejemplo, el estudiante, mira lo que está haciendo su profesor y de una manera automática su cerebro tiende a imitar tanto lo que ve como a sentir lo que está sintiendo. Digamos, incluso esa es la base de la empatía. Y esa es la base de los procesos de aprendizaje por moldeamiento, por modelamiento, por imitación, aprendizaje vicario y tantos otros procesos de aprendizaje que ya la psicología clásica tradicional nos ha venido presentando. Pero si nosotros utilizamos a las neuronas espejo y las utilizamos de una manera pedagógicamente orientada, podemos generar una respuesta automática en el cerebro de nuestro estudiante para que los procesos o el mensaje que nosotros estamos enviando impacte y quede, quede más grabado, quede con una impronta, quede allí como debe ser. Neuronas espejo, un grandísimo y maravilloso descubrimiento del 96 que nos explica, por ejemplo, procesos como la empatía y que nos puede ayudar a generar estrategias de aprendizaje muy útiles. Luego tenemos un cuarto capítulo, enseñar es placer y el cerebro lo sabe. Y aquí entonces nos basamos en otra estructura que nuestro cerebro tiene y que está perfectamente diseñada, que se llama circuito de recompensas. Nuestro cerebro tiene unas neuroestructuras que están diseñadas para el placer y para la satisfacción y para la felicidad. Se conocen con el nombre de circuito de recompensas, sí, circuito de recompensas o sistema de recompensas. Básicamente tenemos el núcleo accumbens, el área tegmental ventral y unas vías que unen estas estructuras con la parte frontal y prefrontal y que se encargan de generar, mover e irradiar la dopamina. Hemos oído hablar bastante de la dopamina y sabemos que la dopamina tiene una gran relación con la felicidad. Entonces, este sistema de recompensas, si lo sabemos utilizar en función del aprendizaje, podemos generar placer. El aprendizaje debe generar placer. Y para eso utilizaremos esta estructura, circuito de recompensas, pero al mismo tiempo la generación de neurotransmisores asociados con la felicidad. ¿Cuáles son? Serotonina, oxitocina, dopamina y endorfina. Son los 4 neurotransmisores que se conocen con el nombre de neurotransmisores felices. ¿Por qué neurotransmisores felices? Porque están relacionados directamente con la activación de los circuitos de recompensas y con la generación de placer.
Entonces miremos cómo todo se va uniendo. Nuestro cerebro con esas estructuras, unos químicos que nuestro cerebro produce de manera natural, pero que hay que generarlos. ¿Y cómo los generamos? Por actitudes. En la familia, en la escuela, con la actitud del maestro. La alimentación, porque miraremos cuáles alimentos o grupos alimenticios promueven la aparición de esta química de la felicidad. Y con metodología o neuropedagogía. ¿Ya? Vamos a tener un capítulo que me parece bastante importante porque tocaremos de una manera eh, tangencial pero fundamental el tema del bullying. Hemos oído hablar del bullying, ¿no? Este capítulo se llama Cuando el cerebro nos protege del peligro, una amiga llamada amígdala. Resulta que nuestro cerebro tiene unas estructuras también que manejan las emociones, y una de ellas es la amígdala. La amígdala está completamente, el sistema amigdalino está completamente relacionado con las emociones. Y dentro de sus muchas funciones, el sistema amigdalino tiene una función y es la de protegernos. Digamos, nuestro principal protector es nuestra alarma, tanto cuando somos niños, cuando somos jóvenes, cuando somos adultos. Nos protege. La amígdala se activa en presencia de un peligro. Cuando hay un peligro, cuando me van a atracar, me van a robar, me van a golpear, entonces la amígdala se activa y en esa activación comienza a secretar una serie de hormonas, una serie de neurotransmisores, entre ellos el cortisol que se activa para generar el estrés, que es prepararnos para la acción. Por ejemplo, el niño, concretamente el niño que es golpeado o que es acosado en el bullying, cuando va a ser acosado, cuando está siendo acosado, la amígdala se prepara para defenderlo y empieza a disparar cortisol o a secretar cortisol y otra serie de neuroquímicos que miramos en detalle en nuestro libro. Y ese cortisol prepara a su cuerpo para defenderse, para huir o para paralizarse. Entonces miremos cómo la amígdala cumple una función muy importante y es la de defendernos. Pero, si no lo manejamos o si no enseñamos cómo controlar ese sistema emocional, entonces la amígdala puede generar el bullying precisamente y es que se dispara, se cierra, se dispara, se cierra, se dispara, se cierra sin autocontrol y puede generar trastornos, dificultades serias en la parte emocional tanto del niño como de su proceso de aprendizaje y de su vida. ¿Ya? Sabemos las consecuencias nefastas que puede tener el bullying y el acoso, y ahora más el ciberacoso, que está más de moda, si no se trata a tiempo o si no le enseñamos al joven o al niño que es acosado cómo manejar estas situaciones. Pero aquí vamos a hablar bastante de amígdala, del sistema amigdalino y cómo podemos volverla nuestra amiga si la sabemos utilizar. Luego hablaremos de las ventanas de conocimiento, es decir, de cómo tenemos unas ventanas sensoriales que nos van a ayudar a generar nuevo conocimiento. Miren, los que son maestros, los que son educadores, disponen de 5 alternativas fundamentales importantísimas para promover procesos de aprendizaje. No tienen que ponerse a buscar más. ¿Cuáles son esas 5 alternativas? Son 5 ventanas de aprendizaje, ventanas sensoriales, que las determinaremos claramente en este capítulo. Ventanas visuales, ventanas auditivas, ventanas olfativas, ventanas táctiles y ventanas gustativas. Cada una de ellas ofrece diferentes alternativas para promover toda esta serie de movimientos que hemos hablado hasta el momento. Es decir, si generamos estrategias visuales, miremos la línea, estrategias visuales, esas estrategias visuales deben promover o generar sentimientos, que los sentimientos simplemente se generan cuando unimos la emoción, una emoción positiva, con una experiencia placentera. Ahora, si queremos generar percepciones, una sensación placentera con una experiencia de gusto. Entonces no nos podemos limitar simplemente a trabajar en el pizarrón, en el tablero y ya, no. Debemos utilizar todo lo que tenemos a nuestra disposición. El olfato, el tacto. Un ejemplo, es que algo que se hizo alguna vez en clase y que lo hice yo y que se ha hecho varias veces, pero que vamos a explicarles bien cómo se hace. Cuando ustedes, por ejemplo, van a presentar un tema que es muy importante, un tema de gran dificultad,
liberen en el aula, un aroma, puede ser aroma de canela, aroma de vainilla, de una manera discreta, y lo esparcen en el aula y empiezan a hablar del tema que es complicado, sin decirle nada a los estudiantes, lo hacen simplemente. Luego, al mes o a los 2 meses, o cuando vayan a hacer la evaluación, liberen ese mismo aroma, sin decirle nada al estudiante, lo liberan y el cerebro genera digamos, un vínculo entre el aroma y el contenido. Los resultados ustedes los pueden ver, no me crean a mí, hagan el experimento, obviamente cuando volvamos a las aulas. Cuando usted liberó ese aroma mientras enseñaba un tema de alguna complejidad y luego lo liberó cuando va a evaluar ese mismo tema, el aroma, que es una ventana olfativa sensorial, se une con ese nuevo aprendizaje y facilita la recuperación de esa información. Es por decir simplemente, pues, una de las diferentes estrategias que se pueden utilizar y que aquí veremos. Miremos realmente cómo funciona nuestro cerebro para el proceso de aprendizaje. Tenemos 5 ventanas sensoriales, que las vemos a la izquierda. Esas ventanas sensoriales, ya dependiendo de cómo usted como maestro y el contenido y de todo lo que hemos hablado de los diferentes protagonistas, pueden generar placer o pueden generar displacer. Pero el aprendizaje debe centrarse en el placer. Es la recomendación que yo hago en mi libro y que sustento. El placer, porque el placer promueve una conducta de aproximación. ¿Aproximación a qué? Al nuevo conocimiento. ¿Cómo la promueve? Activando un sistema de recompensas que está representado por 2 estructuras, núcleo accumbens y área tegmental ventral, y toda esa química que debemos promover allí. Por último, el último capítulo que se promueve aquí es de neurodidáctica, el placer de enseñar y aprender. Y vamos a trabajar desde el primer maestro que tenemos en este momento, el primer maestro que es la familia, los padres, los tíos, los abuelos, los cuidadores. Cómo ellos pueden promover desde unos estilos de relación y de relacionamiento, cómo pueden promover, facilitar procesos de aprendizaje. Pero luego vamos a hablar de una serie de acciones concretas de neurodidáctica. La neurodidáctica es llevar toda esa teoría de la neuroeducación de la que ya hemos hablado a actividades claras, concretas y precisas. Por ejemplo, ¿qué hacer para promover el aprendizaje de la matemática? ¿Qué hacer para promover el aprendizaje del español? Hay que tener en cuenta, bien interesante, y lo tenemos en cuenta acá, es que no es igual para todas las edades ni para todas las características. Es decir, la neurodidáctica opera de una manera para niños, o de otra manera para adolescentes, de otra manera para adultos. Ya hablamos de la andragogía, por ejemplo, cuando hablamos de la gente adulta, pero en todos, porque el ser humano en todos el cerebro funciona de la misma manera, cambia es la forma, cambia es la forma. En todos funciona con la estimulación neurosensorial, con las ventanas sensoriales, en todos funciona asimilándolo al placer o a las sensaciones, a las emociones de felicidad y de diversión. Por lo tanto, el juego opera para todos, funciona para todos. Hay una serie de características especiales. Por ejemplo, en los pequeños, en los pequeños, los juegos que involucren mucha actividad física y mucha actividad teniendo en cuenta sus características como el animismo, que el animismo significa que ellos le dan vida a las cosas. Para ellos un muñeco tiene vida. El pensamiento mágico, lo que usted les cuente, ellos es verdad. Entonces, utilizando esos elementos de la psicología del desarrollo, podemos trabajar neurodidáctica para niños. Pero cuando estamos hablando con adolescentes, y en general con todos, pero sobre todo con adolescentes y con adultos, las historias. A todos nos encantan las historias. Utilizar la historia como una estrategia de, de transmisión, de generación de placer, de improntas, de lo que hemos hablado hasta el momento, generar las historias. Y en los adolescentes, una estrategia de neurodidáctica muy interesante es generarles retos. Sabemos que el adolescente está en un periodo de su evolución, de su vida, en el que los retos les son todo, ellos tienen que demostrarle a los demás y demostrarse a sí mismos de que son capaces. Por lo tanto, el reto, digamos que es el eje central, el marco simbólico, el marco imaginativo para trabajar con el adolescente. Para el niño es el juego y la fantasía, ¿ya? Para el adolescente es el reto.
Para el adulto es la historia, la narrativa, la historia. ¿Ya? Todo eso, como lo dijo Paulo Freire en el principio, todo eso uniéndolo a la utilidad que tendría. Ahora, miremos acá, por ejemplo, como estrategia también para los adultos y los jóvenes adultos, el amor, la pareja, la búsqueda de pareja. Es un elemento que no se ha utilizado, pero que lo exploramos en el libro. ¿Cómo podemos utilizar la estrategia del amor para generar esa neuroeducación? O sea, el amor como neurodidáctica, el deporte como neurodidáctica, la cocina como neurodidáctica. ¿Ya? Miremos cómo todo se puede unir y tal como lo decía Paulo Freire, la educación se da cuando lo que estamos enseñando realmente tiene aplicación en el mundo real. Paulo Freire, haremos muchas referencias a él porque es realmente un referente importante. Y por último, yo, como sigo siendo un niño por dentro, pues coloco aquí la imagen de Darth Vader. Con educación, todo puede ser posible. La educación es lo más poderoso que existe y todo se puede lograr. Y todo se puede lograr. En fin, de esta manera breve, yo quería compartirles pues un poco sobre esta teoría y sobre este tema que a mí me parece pues como tan apasionante. Espero pues que disfruten el libro cuando se salga, pero también ahí pueden ver mis redes, en fin, nacimos para ser felices y la neuroeducación debe ser simplemente un pilar más que nos ayude a vivir en esa felicidad en la que estamos. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Santiago. En verdad he disfrutado mucho tu ponencia. No soy psicóloga, pero sí Ujú. me agrada mucho el mundo de la psicología. De vez en cuando estoy ahí leyendo libros acerca de eso. Nos has hablado de los químicos de la felicidad, de cómo surge la empatía y de hecho voy a adquirir el libro. En los comentarios he puesto tus redes sociales donde puedo seguirte. Algunos comentarios finales, porque lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. No, pues es decir, el aprendizaje, como comentario final, el aprendizaje es un proceso natural. Los seres humanos, y no solamente los seres humanos, todos los animalitos y nosotros como animales humanos, tenemos la manera natural para aprender. El aprendizaje no tiene que ser algo forzado, algo que nos obligue, que nos haga sufrir. No, porque es algo natural. Debemos mirarlo como algo natural, permitir que fluya y facilitar que fluya en medio del placer, del gusto y la satisfacción. Esa es la invitación. Permitamos que el aprendizaje sea un evento placentero. No le compliquemos la vida al aprendizaje, ni a los estudiantes, ni nos la compliquemos nosotros como educadores. Disfrutémosla. Es la invitación. Importante porque hay muchos países todavía se sigue ese sistema rígido, ¿no? de enseñanza. Muchísimas gracias, Santiago. Contigo será hasta la próxima oportunidad. Gracias. Un gusto para ustedes. Un abrazo. Que estén muy bien.